Se puede poner en pie en el nombre de Cristo. Éxodo capítulo 4, verso 24. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, tengo un montón de emociones que tengo ahí en el corazón. Esta palabra, hermano, es como difícil de entender a simple vista, porque aquí está hablando de un personaje elegido por Dios para hacer grandes cosas. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Bien, participe en la predicación. Moisés, está hablando de Moisés. Y es increíble que, porque pocas veces he escuchado este mensaje en los púlpitos, que Dios, en un acto incomprensible, sale allí al encuentro de Moisés para matarlo, acabar con él. Se acabó Moisés. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto? Tendríamos entonces que retroceder 40 años para darnos cuenta la historia, para que lleguemos a ese punto y podamos decir, esto fue. Y Moisés en este momento tiene 80 años, pero 40 años atrás, tiene 40 años en ese momento. 40 años atrás, Dios empieza a tener un trato con este varón. Primero, lo salva de una muerte inminente, porque el faraón envió a su ejército a matar a todos los bebés varones hebreos, ¿cierto? Y acabar con la vida de todos esos niños. Murieron muchos niños en esa matanza cruel. Porque, bueno, la historia de ustedes sabe, Israel, a través de José, llegó a ese lugar. El faraón, agradecido de José, hizo traer su familia. Pasaron más de 400 años. El pueblo hebreo se multiplicó en gran manera. Y los nuevos faraones, ¿cierto? El nuevo rey vio como una amenaza al pueblo de Israel por el crecimiento y la bendición que ellos tenían, y decidió controlar el crecimiento que tenía este pueblo a través de la esclavitud, ¿cierto? Haciéndolos esclavos de egipcios y tratándolos cruelmente, y esta medida cruel de matar a los niños recién nacidos. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que su madre, Jacobé, toma a Moisés y lo pone allí en una canasta, ustedes saben la historia, y lo pone en el río Nilo, ¿cierto? Y el niño avanzaba, y también estaba María, su hermana, que lo vigilaba ahí, y fue librado de los cocodrilos, de cuánta cosa había en el río, hasta llegar al palacio del rey, del faraón, donde estaba la hija de faraón, y vio a este bebé y se dio cuenta que era hebreo, pero sintió un cariño inmediato con él. Y dice la Biblia que María, como iba vigilándolo, se acerca a la hija de faraón y le dice: mira, yo sé que alguien puede amamantar al niño y puede criarlo y ayudarte. Y ella dice, está de acuerdo, y le pasa el bebé a su hermana, y esta se lo lleva a su madre. Mire cómo Dios es bueno. Y Dios salva a Moisés de las garras del Nilo y de las garras de faraón. Luego el niño crece, dice la Biblia, y fue criado en el palacio de faraón, que era la potencia más grande del mundo conocido. Era una potencia gigante, los egipcios. Y dice la Biblia que aprendió en las universidades de esta potencia. Es como, no sé, en estos tiempos Estados Unidos, y que allí en palacio de los presidentes y recibiera la mejor educación. Fue criado allí. Bendito sea el Señor. Entonces, pero en un momento la sangre hebrea que él tenía empezó a agitarse, y dice la Biblia
que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y él sintió ira, enojo y se acerca donde este hombre y le golpea y lo mató, hermano. Entonces se sintió miró para todos lados y como dijo el pastor Gonzalo en una predicación hace años, yo creo que ni él se acuerda, miró para la derecha y la izquierda y se le olvidó mirar para arriba, porque Dios está viendo todo, pues, hermano. A veces se nos olvida eso, ¿cierto? Miramos si no está el pastor, si no está este, no está lo otro, pero Dios está mirando. El salmista decía, ¿a dónde me esconderé, Señor, de tu presencia? Si a veces le tenemos más temor a los hermanos o a alguien conocido que al mismo Dios que está ahí presente. Somos carta leída del Señor. ¿Qué pasa, hermano? Entonces él, bueno, de una manera se entera y él huye y se va al desierto, ¿cierto? Y allí está 40 años, ¿cierto, amados? Ahí haciendo pastor de ovejas, Dios tratando con él de una manera increíble, quebrantando su corazón, ¿cierto? Todo orgullo, toda vanidad que él tenía por los conocimientos. Y bueno, trató fuertemente Dios con él, hasta que un momento, dice la Biblia, que se aparece en una zarza el Señor, ¿cierto? Una zarza que ardía, pero no se consumía. Y le dice, quítate la chalita porque donde estás es un lugar santo. Y empieza a tratar con Moisés y a hablarle que ha subido el clamor de su pueblo y ha visto la angustia que Israel tenía siendo esclavo y que lo ha elegido a él para que sea el líder y pueda estar, bueno, al frente y rescatar a la nación hebrea. Hermano, qué hermoso llamado. Pero, ¿qué pasó? Moisés se llenó de excusas. Que no puedo, que esto y lo otro, que no sé hablar, soy tartamudo. Y empezó a llenar de excusas la situación. Como muchas veces lo hacemos nosotros. Cuando Dios te ordena hacer algo, ¿cierto? Un desafío, un proyecto que Dios tiene para ti, ¿cierto? Y tú dices, no, yo no soy capaz, esto no es para mí, yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser líder, no puedo ser predicador, que lo haga otro, porque yo soy aquí, soy allá. Bueno, Dios no lo dejó, dijo, mira, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, así que no levantes excusas, porque si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Cierto? La capacidad no está en nuestro intelecto, en nuestra elocuencia, ¿cierto? En nuestra simpatía, sino está en Dios, en el poder del Espíritu. Sí, porque esto no es humano, hermano, esto es espiritual, esto es el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y la Biblia es clara, dice, no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces cada vez que Dios nos desafía a hacer algo, usted no sienta temor, no sienta miedo y no ponga excusa. Diga, en tu nombre, Señor, voy. Bendito sea Cristo. ¿Y qué pasa con Moisés? Toma confianza, Dios le pasa un palo, le dice, con este palo vaya a atacar al ejército más grande del mundo. Y Moisés toma fuerza, le dice a Séfora, su esposa, y a su hijo, Gerson creo que se llamaba, le dice, ya, prepara las maletas, porque Dios nos dijo esto y nos vamos, ¿cierto? A Egipto y a hablar con el pueblo y Dios va a hacer maravilla y vamos a sacar al pueblo hebreo de ese lugar con el poder de Dios. Todo iba bien, pues, hermano, todo era contento, todo era felicidad, convencimiento. Va Moisés con su familia, se le hace de noche y antes de llegar a la frontera con México, él está en el desierto de Madián, creo. ¿No se está bien? Usted me corrige, hermano, porque mi esposa me dice, se te puede olvidar todo menos que eres casado, me dice. Ok, entonces va Moisés con su familia, su esposa, su hijo, y llega a la frontera de noche. Entonces, antes de cruzar la frontera, ¿qué pasa? Dios le dice, ellos deciden quedarse en un hotel, ¿cierto? Ahí arrendaron la pieza ahí y se quedaron en ese hotel pasando la noche. Y en esa noche, Dios, dice la Biblia, se acerca a Dios y envía a su ángel y dijo, ya, hasta aquí llegó Moisés, lo voy a matar. Y dice la Biblia que Moisés estaba en la cama y una presencia angelical
empezó a quitarle la vida a Moisés. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios se tomó todas las molestias de cuidarlo, salvarlo cuando era pequeño, de protegerlo de la mano de Faraón, de guardarlo en el desierto y prepararlo. Y cuando el hombre está listo, Dios quiere matarlo. Wow. Entonces, ¿qué pasa, querido? Moisés está ahí, la escena ahí, está a punto de morir. Y Séfora, su esposa, dice la Biblia, que entendió algo que Moisés no había hecho. Y dice la Biblia que saca un cuchillo, toma a su hijo, ¿cierto? Toma a su hijo Gerson, que ya a esa altura debe haber tenido unos 12 años, y lo circuncida. Amén. La ley decía, bueno, el mandato de Dios, porque esto es antes de la ley. Ya en el tiempo de Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que todos los de su casa y los que vinieran más adelante debían ser circuncidados. Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿cierto? Amén. Para no entrar en detalle, porque quizás nunca más me invite si entro en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que la mujer rápidamente toma el cuchillo porque entendió que Moisés no había cumplido el mandamiento que Dios había dado. Y no sabemos por qué no lo cumplió. Podría haber, se lo olvidó, lo va a hacer más adelante. Quizás quiso liberarse de las leyes de hebreas. No sabemos por qué no lo hizo, pero finalmente no lo hizo. Y tiene que la mujer Séfora tomar este cuchillo y circuncidar al niño, que era terrible para él. No sabía lo que estaba pasando. Le subió la falda y le cortó el pedacito de carne. La sangre corría. Mire la imagen, medio parece película de terror. El cuchillo de Séfora con sangre, el niño llorando y Moisés muriéndose. Bendito sea el Señor. El punto era que Dios, querido, no quiso pasar por alto una orden que Dios le había dado a Moisés. Moisés tenía algo pendiente. Y la visión, el propósito, el proyecto que Dios tenía en Egipto, Dios le dijo: no das un paso más a ese propósito si no antes cumple lo que yo te digo. Y le iba a costar la vida a Moisés por su desobediencia, por no estar atento a eso que él pensó que era algo que no tenía importancia, que no era importante en la vida, o se le había olvidado. Pero Dios, mire, Dios no va a dar un paso si tenemos cosas pendientes con Él. Dios está llenado de promesas. Dios, cada vez los domingos el pastor predica, ¿cierto? Los maestros predican y anuncian el evangelio y las promesas. Pero todo eso no se va a cumplir en ti si no estás a cuenta con Dios. Porque, mire, Dios no es que sea un Dios de manga ancha que diga: no importa, como canta bien, ya, como canta bien, dejémosla que cante bien, o dejémoslo al coro que cante bien, porque lo necesitamos para la... Si tienen problemas, Dios no va a actuar en ellos. Si yo tengo problemas con Dios, Dios no va a cumplir su propósito en mí, hermano. Y vamos a quedar estancados donde estamos. Te puedes emocionar, puedes levantar las manitos y llorar, todo lo que quieras, pero no vas a alcanzar el proyecto de Dios. Es como un ancla que te tiene sujeto en ese lugar. Y Dios prefiere perderte, Dios prefiere eliminar, abortar, ¿cierto? Antes que tú sigas con esa adicción, sigas con ese aquello que no has cumplido delante de Él. Amados en el Señor, ¿cierto? Dios, el fin no justifica los medios. Si el fin es que seas un predicador, un pastor, un líder que va a causar mucho, qué sé yo, alboroto y muchas cosas hermosas, Dios prefiere abortar eso, porque a Dios le interesa que estemos en paz, que el estorbo sea quitado, que tenemos comunión eterna con Él, hermano. Es el principio de Dios, que estemos en paz con Él, que estemos a cuenta con Él. Entonces, querido, esta noche Dios nos está diciendo eso. Si alguno de nosotros que estamos en este lugar
que Dios le ha prometido, lo ha movido, lo ha llamado a ser grande en el reino de Dios, a poder hacer cosas en el reino de Dios, porque todos tenemos un propósito, hermano. No es casualidad que estemos aquí. Dios tiene proyectos, Dios tiene ministerio para ustedes, para nosotros, ¿cierto? No es que Dios quiera tenerte allí en una banca eternamente, bueno, en este caso una hermosa silla, sino Dios quiere moverte hacia su plan, hacia el propósito que Él tiene. Puede ser en este país, puede ser allá en Europa, en España, donde quiera. Para el Hijo de Dios, mire, el techo es el cielo. Dios, mire, hoy día yo nunca pensé que iba a estar hoy día aquí, y Dios me tiene aquí, porque Él nos mueve como Él quiere. Pero si hay cosas que nos anclan, si hay adicciones, si hay debilidades, si te llevamos una vida tibia y mediocre, sin oración, sin consagración, vamos a estar aquí moviéndolo como una boya. Vamos a estar aquí como un barco con ancla, que puede llevar la corriente para allá, pero no vamos a avanzar un metro. Necesitamos estar a cuenta con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos sacar los rencores, las rencillas. Necesitamos sacar todo nuestro corazón para que fluya el poder del Espíritu, para que Dios te tome y empiece a hacer maravillas en las naciones del mundo. Aleluya. Puede tener los mejores dones, puede tener tanta inteligencia, puede hablar 1000 lenguas, pero si no estás en paz con Dios, ahí te vas a quedar. Ahí van a pasar los años y te vas a poner viejo y añejo, ¿cierto? Y lo que Dios, y te vas a transformar en un casi pastor, casi profeta, casi misionero, casi, porque nunca abandonaste tu vida de comodidad, nunca quisiste, dice que de los valientes el reino de los cielos. A veces nos ha acomodado. Mire, yo toda la vida trabajando en la obra del Señor, en esta iglesia y en otras iglesias, y a la edad de 45 años ya avanzado, el Señor me llama, me pone sueño en mi corazón. Pero ¿cómo, Señor? Tengo buen trabajo, estoy en una iglesia como ayudante pastor, diácono, ¿cierto? Ya tengo un nombre, ya me desarrollo. Pero el Señor me dijo: no, mira, llegó el momento. Aleluya. Llegó el momento de salir. Y Dios me lleva a ese lugar. Le dije a mi esposa me dijo: mira, te va a tocar ir solo, porque yo no me muevo de acá. Mi hija estudiando, estaba en el liceo, ¿cierto? Yo la iba a dejar al liceo todos los días y de ahí me iba al trabajo. Pero le dije: bueno, Señor, yo ya cumplí con decirle, ahora tú habla con ella. Y el Señor empezó a hacer la obra en ellos y a hablarle. Y un día ellas dos me dicen, acércate, quiero decirte que sí. Vamos, sigamos la orden del Señor. Pusimos en venta la casa. Yo quería venderla al otro día. Pasó un tiempo, no podíamos venderla porque teníamos un problema grave. Porque yo había puesto la casa como una prenda. Claro, esa misma palabra. Y bueno, no podía, tenía que solucionar eso. Entonces, ¿por qué? Porque erróneamente, porque a veces pensamos que Dios nos mete en prueba y no son malas decisiones nuestras, hermano, ¿cierto? A veces digo: no, la prueba del Señor no es la prueba del Señor, es que tú tomaste malas decisiones. Y tomé una mala decisión, y en ese tiempo, en esos años, ¿cierto? El internet no es como ahora. Entonces había lugares que se usaba para internet. Perdón, los ciber, muy bien. Entonces dije: yo voy a hacer un ciber en mi casa. Entonces pedí un préstamo de 3 millones. Entonces, y puse mi casa como prenda. Y esos 3 millones lo invertí puse alfombra, puse muebles, compré computadores. Cuando estoy en eso y se me prende la ampolleta, yo creo que Dios me tocó ahí. Me dijo: torpe. Porque ¿quién iba a manejar ese asunto? Yo no, porque yo, mire, apenas toco el timbre, sé prender ahí el celular.
Mis hijos debían haberse quedado ahí porque la mayor actividad era de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Qué significaba eso? Que no iban a venir a la iglesia. Entonces dijo, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Porque yo prefiero ganar un peso menos, pero que estén en la iglesia, porque aquí escuchan palabra, aquí escuchan la instrucción de Dios, aquí hay alabanza, aquí hay presencia de Dios. Y así mis hijos se han mantenido y han echado de raíz en el evangelio, porque lo hemos traído para que escuchen el mensaje del Señor. ¿Qué significaba eso? Que Nicolás y Ángelo debían quedarse allá. Yo dije, esto no puede ser. Perdóname, Señor. Fue una ruina total. Perdí la mitad, vendí todos los computadores. Fue una ruina, pero quedó la deuda. Entonces ya no podía pagarle. Dios necesitaba un milagro del Señor. Cuando Dios me dice, tu casa es la semilla que yo voy a usar. Para hacerle cuento más corto, me endeudé con gente estafadora, eurolatina, y hubo una investigación por usura, y la fiscal Ciron Valle nos reúne después de mucha investigación y dice, de 200 casas, solo 150 se van a recuperar. El resto de casas se perdieron por la estafa de esta gente. Y cuando empieza a nombrar y entregar la escritura, dice Francisco Medina. Yo me acuerdo que bajé, estaba los diarios, la televisión, bajé llorando, gritando gloria a Dios, y ella me entrega la escritura y me dice, no debe un peso, aquí está la casa. Inmediatamente la pongo en venta. A los pocos días el Señor viene un creyente, ¿cierto? Porque vinieron mucha gente, pero vino un creyente y me dijo, no, está muy cara, y se fue. Al rato volvió y me dice, mi hija le gustó, así que quiero hacer trato contigo. Y en la panadería que estaba en el Eleuterio Ramírez, antes de llegar a General Velázquez. No es General Velázquez, ¿sí? Sí, General Velázquez. Y ahí hay una panadería y esa era mi casa. Y el hombre es creyente y cuando me ve dice, pastor, y me invita y me da dulce. Yo sufro de diabetes, no sé si quiere matarme o... ¿Se fija? Pero ya todo en armonía y todo cariño. Y Dios, con ese dinero nos fuimos. Entonces tomamos la decisión difícil, tomamos el llamado de Dios y lo consideramos. Abandoné trabajo, saqué a mi hija del colegio, todavía le queda un año, y partimos con mi esposa, ¿cierto? Llegamos a esa ciudad, entramos a una villa de la mano, sin campanita, sin guitarra, sin nada. Dios nos hizo plantar una iglesia. Luego lo fuimos a otro lugar que es un templo de Vitacura, que estaba abandonado y Dios nos puso, había una persona, ahora tenemos 30 personas para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, Dios me movió, empezó a moverme en el desafío, pero primero Dios me dijo, pongámonos a cuenta. Si tienes rencor, si tienes cosas en tu corazón, no te voy a poder usar. Tengo todas las ganas de usarte, tengo todo el deseo, estás lleno de talento, de dones, pero esto que Moisés consideraba tan pequeño fue un estorbo para Dios. Y Dios, mire, Dios no nos hace problema. Si tú no quieres arrepentirte, si tú quieres seguir abrazando tu comodidad, abrazando tu pecado, bueno, te vas a quedar ahí, porque el evangelio sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. Tú te vas a quedar ahí, pero Dios va a tomar a otro y va a llevar a la iglesia a otros lugares. Aleluya. O te metes en el río o te quedas como los camarones ahí dando vueltas en el barro. Pero mire, querido, es hermoso cuando decimos, sí, Señor. Aleluya. Amén, Señor, a tu llamado. Examíname, sácame una radiografía con tus ojos de rayos X. Y si hay algo en mí escondido entre medio de todos los huesos, tras de todo nervio escondido allí, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia. Y si hay algo ahí, arráncalo, sácalo de ahí, Señor. Porque Dios no va a llevarte a ningún lado si no estás comprometido y si hay estorbo en tu corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Moisés, en otra oportunidad, debía hablarle a la piedra que hizo, la golpeó. Parecen detalles, pero ¿cómo Dios va a dejar a un hombre afuera por un detalle? Mire, así trabaja Dios. Dios no quiere cosas raras. Dios no va a hacer
vista gorda con aquello que tú estás haciendo. Porque tú eres una buena persona. Dios no va a decir ya, dejémoslo. No, Dios va a ir a tratar contigo y te va a seguir tratando y va a seguir hablando contigo y metiéndote en proceso hasta que puedas entender que tienes que dejar aquello que está estorbando delante de Dios. Yo no sé, hermano, seguramente usted ya tiene en mente lo que le está estorbando. Quizá ya en este momento el Espíritu Santo ya está golpeando su conciencia. Aquella adicción, aquella cosa que está allí en tu corazón y no ha podido arrancar. Tú lo sabes. Aleluya. No necesito ser un profeta para decirte esto. Bendito sea el Señor, porque el Espíritu de Dios toca tu corazón. Aquí hay gente hermosa. Aquí hay personas que pueden ser un tesoro en las manos de Dios. Que Dios puede hacer cosas grandes contigo. Pero estás en la flojera, en la pereza. Estás allí, no te levantas, ni con una grúa te sacan de la cama. Cuando la Biblia dice, preséntate de mañana delante de mí. Aleluya. Gente iracunda, gente con rencores. No solo con personas que pudiera haber estado aquí o en otro lugar. Quizá el hombre o mujer que te hizo daño se murió, está en el cementerio, ya está muerto. Pero aún cuando piensas en él, algo aflora en tu corazón, porque no hay libertad en tu vida. Aleluya. Y ha provocado delante de Dios y decir, Señor, aleluya, como hizo con Moisés. Hoy viene el ángel a matar, a cortar. ¿Sabe? Porque tiene también Dios un límite, ¿cierto? Tiene una tolerancia. Sodoma y Gomorra no dieron la medida, ¿cierto? Los antidiluvianos no dieron la medida. Hay una medida de Dios. Cuando tú ya no quieres nada, entonces como Sansón, el versículo más triste de la Biblia, dice la Biblia que el Espíritu de Dios salió de la vida de Sansón y este fue un hombre común y corriente. Aleluya, el que marca diferencia es Cristo en nosotros. Es el poder del Espíritu. Aleluya, que no venga y que muchas veces, mire, mi mamá, con esto voy terminando. Mi mamá tuvo un sueño en una oportunidad y dijo en su corazón, me cansé, voy a abandonar. Ella trabajamos en la iglesia de Barea en Quinta Normal, no como ahora que andan todos en vehículos, ¿cierto? Caminábamos en la escuela, iba a la oración de las 7 de la mañana. Luego volvía a casa, luego nos íbamos a las 10 de la mañana, había escuela dominical, volvíamos acá a la casa, almorzábamos, nos íbamos al punto de predicación a las 5 de la tarde, volvíamos como a las 11, 12 de la noche después del culto. Bendito sea el Señor. Y un día dijo, estoy cansada, estoy agotada, voy a renunciar, a decirle al pastor. Y en esa noche tuvo un sueño. Y dice que en su sueño estaba con un uniforme de un ejército y había un batallón y el capitán la llama, le dice, Carmen Olivares, acércate. Y ella se acerca y el general empieza a arrancarle las estrellas, empieza a arrancarle todos los signos de poder que se había ganado en muchas batallas. Aleluya. Llega un momento cuando tú ya no quieres entender que Dios te deja como un porfiado, como alguien que no quiere ser cambiado y te deja allí. Bueno, ahí está. Pero hoy el Señor nos dice que nos pongamos a cuenta. Hoy el Señor te dice a ti, querido, matrimonio, soltero, joven, casado, viejo, joven, que estemos a cuenta. Yo decía, Señor, a mi edad, ¿qué voy a hacer? Dios tiene cosas muy grandes para hacer contigo. Todavía estás a tiempo. Yo le digo al Señor, me quedan 100 metros que correr todavía. Dame fuerza, dame salud para hacerlo. Allá predicamos en los cerros, ando con mi carrito predicando, entregando tratados. Predico en las plazas, anuncio el evangelio, me invitan a iglesia. Todavía tengo fuerza para hacer cosas, todavía tengo vigor. Cuanto más ustedes que son jóvenes, esta población debería gritar, esta población debería arder con esta iglesia. Esta villa debería sentir la presencia de Dios en este lugar. Debería haber un fervor del Espíritu, porque tú tienes todas las ganas, tienes toda la fuerza, tienes todo para ser un triunfador en el reino de Dios. Aleluya. Pero tenemos que estar a cuenta con Dios. Aleluya. Póngase en pie en el nombre de Jesús.